Fanfic. My Hero Academy. Nombre. Misión. Traición. Autor. Lextrer. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Llevado a la prisión más segura del país, los villanos creían que se habían salido con la suya. Sin ese héroe molesto, Japón sería tan fácil de tomar como robar un dulce a un niño sin entender la magnitud de lo que habían hecho y lo peligroso que era dejarlo allí. Mucho más que si estuviera fuera. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el vídeo pueden darme un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse en mi canal y a compartir el vídeo y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo, y sin más nada que decir empecemos. Capítulo 41. Despertar accidentado. Había que poner al joven Midoriya actualizado sobre sus clases. 2 meses fuera le habían pasado factura y llegaba el momento de adelantar todo lo no aprendido, por lo que el director designó a un par de maestros para comenzar con el reaprendizaje del joven héroe peliverde. Mig, Ectoplasm y All-Mig serían los encargados de profundizar su enseñanza en los dormitorios, siendo los necesarios para frenar a Lady Nagant en caso de que algo malo pase, aunque el director confiaba plenamente en el pecoso para frenarla. Ectoplasm, ¿no están en la sala?, comentó al ingresar teniendo algo de miedo de lo que pudiera pasar. Mig, no digamos nada antes de tiempo, seguramente estén en la habitación de Midoriya-kun. Anoche tuvieron una bienvenida bastante acalorada y seguro se les fue el tiempo, comentó tratando de calmar a su compañero. All-Mig, Lady Nagant no parecía tener intenciones de escapar, por lo que se está muy unida al joven Midoriya, ayudó a la pelinegra, quien asintió antes de subir a la habitación del estudiante. Mig, ¿qué tan unidos son?, preguntó con algo de curiosidad. Lo poco que había logrado sacarle a Aizawa eran respuestas muy vagas para su gusto. All-Mig, lo suficiente para que ella se la pase burlándose del joven sin que éste haga algo para detenerla, habló tenso recordando bien cuando les llevó al departamento de los Midoriya. Mig, ya veo, murmuró con una sonrisa burlancia. Ectoplasm, ¿no creerás que tienen una relación o sí? Conocía lo suficiente a la mujer como para saber qué estaba pensando. Mig, ¿por quién me tomas?, dijo algo herida de esa suposición. Ectoplasm, por ti, la loca que ha acusado a estudiantes de mantener relaciones fuera de la UA. La mujer hizo un puchero indignada. No trates de negarlo, comentó. Mig, bien puede que la idea me haya cruzado por la cabeza, admitió a medias. Como sea, esta es su habitación, ¿verdad? Todas las puertas eran exactamente las mismas y causaba algo de confusión. Ectoplasm, capturamos a Oyama al lado, ¿cómo no lo recuerdas? La mujer volteó su mirada con un puchero. All-Mig, ¿por qué no mejor nos enfocamos en nuestra tarea? Habló tenso sin querer más de este circo. ¿Joven Midoriya está allí? Golpeó con suavidad esperando salir de esta incómoda situación. No hubo respuesta alguna. All-Mig, ¿joven Midoriya?, volvió a preguntar esta vez con más nervios. Sin respuesta nuevamente. Ectoplasm, algo pasó. Mig, prepárate para entrar. All-Mig, por favor hazte a un lado. El rubio acató la orden tenso. Mig, la puerta está abierta, miró a su compañero y asintió abriendo con lentitud para no alertar a quien sea que estuviera dentro. Ectoplasm, esperemos que... Las palabras se le fueron al admirar la escena. Esto. Mig, ara, soltó sonrojándose un poco. All-Mig, ¿qué ocurre? Habló con miedo. Mig, será mejor que lo veas, habló burlona asustando más al rubio. All-Mig, joven Midoriya. Con miedo se acercó creyendo que lo peor había pasado, ¿eh? Su miedo se esfumó en 2 segundos con la escena de la habitación del pecoso. Mig, tenía razón, se alegró al admirar al pecoso bastante pegado a la bicolor, que si bien podría explicarse la ropa en el suelo dejaba poco espacio a teorías. Ectoplasm, no creí que fuera así, murmuró incrédulo. All-Mig, joven Midoriya, murmuró soltando algo de sangre de la boca. Mig, muy bien, lo mejor será que ustedes dos salgan, yo me encargo. Con una sonrisa empujó levemente al rubio y a su compañero no queriendo perderse de este espectáculo. Ectoplasm, no creo que esa sea buena idea, murmuró sin moverse mucho. Mig, soy la que más experiencia tiene en despertares difíciles, ¿te recuerdo cómo funciona mi Kirk?, comentó con alegría. Ectoplasm, esto no puede ser peor. Con un último suspiro la pelinegra dejó fuera a ambos. Mig, una vez sus compañeros se retiraron a pocos metros, la pelinegra avanzó hasta estar cerca de la cama. Veamos. Miró al chico que tenía una cara bastante tranquila. Bien, no parece que hayan sido muy intensos.
murmuró para sí misma viendo cómo la piel del estudiante no parecía tener ninguna zona roja o por lo menos una visible, aunque claro también fue su primera vez, murmuró para sí misma antes de ver a la bicolor, ella se ve muy feliz. Sonrió para sí misma deleitándose con toda la situación, me encantaría seguir investigando pero no puedo dejar que sigan durmiendo. Con un último suspiro tocó suavemente la mejilla del pecoso, Midoriya-kun, murmuró por lo bajo. Izuku, se removió un poco algo incómodo. Midoriya-kun, volvió a hacer la acción con un poco más de fuerza, arriba, ya es el momento de despertar, siguiente susurrando para mantener las cosas en calma. Izuku, abrió un poco los ojos, ¿qué? Susurró entre sueños. Arriba, acarició el cabello del pecoso haciéndole reaccionar. Izuku, sensei. Miró a la pelinegra la cual sonrió con burla. Arriba. Dijo al chico quien frotó uno de sus ojos bastante agotado. Izuku, ¿qué? Antes de continuar se fijó en la bicolor quedando tenso, sensei no es lo que parece. Se apresuró a decir hablando antes de pensar. ¿Y exactamente qué está sucediendo? Dejó que el chico lo pensara pero no parecía tener respuesta, un joven de 16 años encerrado con una peligrosa criminal, ambos en la cama sin una sola prenda, el pecoso sudó, tendrás mucho que explicar pero por el momento despierta a tu linda noviecita y bajen, tienes mucho que hacer, sin más salió dejando a la pareja en paz. Los maestros simplemente se sentaron en la sala con bastantes preguntas en su mente, esperando que las cosas fueran solo una broma o una irrealidad que vivieron a causa de un descuido por parte del Kir de Midnig. Quizá simplemente lo soñaron y no vieron a uno de los estudiantes más tranquilos y enfocados estando en una cama con una asesina muy peligrosa durmiendo tras lo que parecía la mejor noche en su vida. Olmig, ¿estás segura que tu traje no sufrió una rasgadura y por eso vimos lo que vimos? La mujer a su lado suspiró ya irritada de tantas tonterías. Por última vez no, lo que vimos sucedió en realidad, Midoriya-kun tuvo una noche muy candente al lado de una mujer, ¿eso qué tiene de raro? Cuestionó con enojo. Ectoplasm, ¿el hecho de que es una criminal? ¿O qué tal el hecho de que es mayor que él? Contestó con seriedad. Kaina, oigan, yo soy la víctima aquí. A la sala ingresó la pareja, la bicolor bastante tranquila en comparación con el peliverde que estaba hecho un mar de nervios y vergüenza. Ectoplasm, ¿y exactamente cómo eres la víctima? La mujer sonrió tomando de la mano al peliverde. Kaina, seducida por el pequeño conejito y llevada a su habitación, se excusó con una sonrisa bastante confiada. ¿Algo que decir en tu defensa, Midoriya-kun? Siguió la burla de la bicolor con bastante alegría. Izuku, que Kaina-san es demasiado hermosa como para solo admirarla, murmuró con vergüenza haciendo sonreír a su pareja. Bastante audaz Midoriya-kun. Soltó con emoción. Kaina, veo que el pequeño conejito está sacando sus garras. El pecoso se recomponer sonriendo a la bicolor. Izuku, ya no pienso contenerme Kaina-san, dijo con seguridad. Kaina, si de eso estoy consciente, por poco y me dejas en cama todo el día. Se burló del pecoso que se puso rojo mientras la pelinegra maestra soltaba una risa y sus maestros se quedaban paralizados ante la situación. Fin del capítulo. Capítulo 42. Jaula mental. Retener a Oyama Yuga debía ser una cosa sencilla, llevarlo a una prisión y dejarlo allí a la espera de interrogatorios y juicios, pero el director sabía que no podía ser tan fácil. All for One tenía bastantes contactos en todo lado, por lo que de llevarlo al lugar equivocado podría significar que los villanos sabían de la captura de su espía y podrían actuar en consecuencia a eso, ya sea eliminando a Oyama o recatándole. Por ello es que se tuvo el máximo de cuidado a la hora de llevar al rubio a una prisión. Todos los guaridas y todas las personas que estuvieran en contacto con el estudiante traidor eran investigados demasiado a profundidad antes de permitirles la entrada, incluso fue tal el cuidado al momento de llevarlo de un lado a otro que lo mantuvieron en una prisión diseñada específicamente para él en una zona no revelada. En papel el joven Aoyama Yuga estaba en el Tártaro como cualquier villano peligroso, en este caso por sus contactos, así evitaban miradas de agentes de All for One. ¿Endeavor y bien, dijo algo? Preguntó al detective, el cual suspiraba de frustración. Naomasa, tal y como temía, Aoyama tiene mucho miedo a All for One, ¿no le sacaremos nada? Contestó bastante irritado. Endeavor, ¿crees que sus padres hablen? El detective negó con tensión. Naomasa, All for One sabe cómo infundir miedo, tiene una corre muy apretada en Aoyama y seguramente esto se extienda a sus padres. Por el momento tenemos que mantenerlos encerrados y esperar al ataque, comentó con seriedad. Endeavor,
Cerró los ojos para mantenerse calmado. Naomasa, ¿pasa algo? El pelirrojo negó. Endeavor, es la primera vez que escucho tantos planes del director. Le daba un poco de miedo si era sincero, era la primera vez que esa rata estaba tan seria con un asunto, lo que hacía las cosas mucho más aterrorizantes. Naomasa, esta vez intentaron algo bastante rastrero al querer enviar a mi gorilla al Tártaro. También todo este año ha sido atacado no solo por villanos, también mucha gente dudó de él por los múltiples ataques que sufrió la UA. Todo esto le hicieron actuar, y por lo que se veía era furia contenida dirigida fríamente hacia los villanos. Endeavor, hasta una rata puede sentirse así, murmuró con gracia y tensión, sabiendo que nada bueno podría salir del director en completa ira. Para la captura de los padres era imperativo el tiempo de reacción, si sabían ya de la captura de su hijo o no, por lo que el detective Naomasa se movió rápido investigando el trabajo de los padres y tendiendo una trampa en poco más de un día a las afueras de su hogar. Es una casa grande, comentó un oficial escondido entre la maleza. La familia tiene buenas conexiones y negocios, amasaron una pequeña fortuna que en los últimos años ha estado en aumento, habló uno de sus compañeros oculto en un vehículo que vigilaba la casa. ¿Has tenido un reporte de los que vigilan en su trabajo? Comentó el de la maleza impaciente. No tardan en llegar, por lo que sé no sospechan nada, habló el del vehículo un poco aburrido. ¿Crees que contactaron a los villanos? Su voz tensa hizo suspirar a su compañero del vehículo. Es probable, sus trabajos dejaban espacio para enviar un mensaje pero no hicieron movimientos extraños, por lo que es bastante probable que no. El del vehículo vio a los dos acercándose a su hogar, llegó el momento. Entendido, el policía de la maleza se escondió más mirando a la feliz pareja hablar con toda la calma del mundo mientras avanzaban hacia la puerta. Un poco más, murmuró para sí mismo. Están en el punto, habló su compañero haciendo que el policía reaccione. Querido, ¿qué quieres? Antes de continuar el policía salió con los brazos extendidos. Quietos. Con fuerza extendió sus brazos que se volvieron de gelatina capturando a ambos al instante. ¿Pero qué? Alcanzó a decir el padre ante la sorpresa del oficial. El miedo que sentían en el camión de la policía no era por su abrupto encierro o por preocupación hacia su hijo, sabían bien por qué estaban en las garras de la policía, sabían bien que este día podía llegar, solo trataban de ignorarlo por el bien de su hijo y su propia supervivencia. Cada minuto allí los aterraba más, pues tenían mil y un pensamientos sobre All for One y cuántos sabía de esta captura. Eran lo que más temían, ser masacrados por villanos enviados por ese demonio. Afuera, una vez se detuvo el camión, ambos padres se miraron con nerviosismo. Oficial, ¿puedo saber la razón por la cual fuimos arrestados? Comentó el padre con algo de calma, aunque era evidente su miedo en su voz. No traten de verse confundidos, su hijo ya fue atrapado, comentó con seriedad tensando más a los dos adultos. Afuera ahora, volvió a ordenar con seriedad. El matrimonio salió del camión con la cara mortalmente aterrada, no por su captura, sino por lo que representaba en realidad. El miedo se daba por All for One y lo que seguramente había enviado para eliminarles o capturarlos y hacerles quién sabe qué. Caminaron en un silencioso tenso sin darse cuenta que no estaban en una estación policial o en la prisión más segura del país, miraban al suelo lamentándose de todas las cosas que hicieron y por el cruel destino que habían dejado en su hijo. Naomasa, señor y señora Oyama, habló el detective trayendo al matrimonio nuevamente a la realidad. La mujer habló algo confusa, ¿dónde estamos? Miró a su alrededor y solo había un frondoso bosque rodeándoles. ¿No será que...? Murmuró con miedo mirando al detective. Naomasa, no sé lo que piensan, pero soy el oficial Naomasa de la policía. Esta es una prisión de paso especializada para su familia. El matrimonio soltó un suspiro algo más tranquilos. ¿Tanto miedo les infunde? Esto es peor de lo que creí, pensó con seriedad. Llévenlos adentro. Con un asentimiento final los oficiales ingresaron al matrimonio. Si bien no se esperaba sacarles mucha información dado el miedo de los adultos, si esperaban poder influenciar en el rubio menor, que seguramente tendría un límite a la desesperación mucho menor. La idea del detective era simple: mantener a Oyama Yuga en un espacio seguro con un vidrio polarizado desde el cual podría mirar a sus padres caminar con esposas. Estaba seguros que soltaría algo, cualquier cosa Kurt pudiera decir sobre los villanos que no supieran ya. ¿Dónde está Yuga?, murmuró la mujer con pesar en su voz. Naomasa, él irá al Tártaro como ustedes dos. El revelar información delicada a personas de un peligro extremo y espionaje le dará una celda en la zona media, lugar de villanos muy peligrosos. Una mentira, claro estaba, pero estaba seguro que los padres estarían demasiado asustados para saberlo.
Perdónelo por favor, él solo es otra víctima, suplicó el padre con miedo. Naomasa, ¿de verdad? Porque no lo parecía, contestó con seriedad mirando levemente a un lado, justamente donde estaba el estudiante rubio. Será poco comparado con ustedes, una buena celda en lo profundo del Tártaro les está esperando. Sin más hizo continuar a los adultos sabiendo que había logrado alterar al joven rubio. Veamos qué tienes que decir después de esto. Continuó hacia el fondo de las instalaciones dejando que el estudiante pensara bien las cosas. Fin del capítulo. Capítulo 43. Diferencias de poder. Que el pecoso llegara era una alegría, eso era innegable, pero la mentalidad con la que volvió variaba mucho de su forma de ser anterior a la ida a la prisión. Muchos podrían decir que era normal el cambio dado que pasó por mucho, pero había algo con todo eso que no terminaba de encajar para Bakugo. Ese golpe que le dio en la noche aún lo tenía presente, era más fuerza que el pecoso demostró en sus últimos encuentros, lo que parecía extraño dado que estuvo en prisión y seguramente no tenía cómo entrenar, por lo que no debió sentir ese golpe tan fuerte. Kaminari, Aizawa-sensei sí que está siendo intenso, se sentó en la calle cansado de tanta electricidad que tuvo que soltar en la última hora. Kirishima, bueno, él dijo que nos iba a preparar bien para el ataque, sonrió tenso y adolorido, había sido llevado a su límite y estaba por llegar al desmayo. ¿Tú qué tal lo llevas, Bakugro? Sonrió al rubio que simplemente estaba recostado en una pared perdido en sus pensamientos. Bakugro. Katsuki, siguió en su mundo totalmente desinteresado en sus compañeros. Kaminari, ¿estás bien, Katchan? El rubio explosivo soltó un suspiro. Katsuki, nada, se recompuso para continuar con el entrenamiento. Kirishima, ¿te sientes bien? Rápidamente el pelirrojo y el otro rubio le siguieron algo preocupados por su amigo. Katsuki, sí, ya deja de molestar, contestó irritado, tensando a sus amigos. Kirishima, eso no parece estar bien, susurró incrédulo de la forma de actuar del explosivo. Kaminari, mejor lo dejamos en paz, recomendó tenso con la rubia explosiva tan enojada. Kirishima, si tú lo dices, aceptó la idea algo inquieto por el actuar de su amigo. Solo había una solución a lo de Deku, o eso en su opinión, la única forma en la que podía entender al idiota peliverde, una buena pelea en la cual hablar, no era la manera, pero la única que a Bakugo le interesaba y la cual sabía usar desde hace demasiado tiempo, y ahora que habían terminado su entrenamiento del día era libre de ir a retar a Deku. Mina, me duelen las manos, se quejó frotando sus manos con cuidado. Zero, yo creo que necesito un doctor, murmuró con los brazos caídos y adoloridos. Kirishima, vamos, no fue para tanto, ¿verdad, Kaminari? Miró a su amigo rubio que caminaba lento con la mirada perdida. Kaminari, Inei, fue lo único que salió de él. Kirishima, ¿verdad, Bakugro? Cambió al rubio explosivo que estaba bastante callado. Katsuki, TSK, soltó con enojo. Zero, ¿de verdad esto es necesario para mejorar? Cuestionó bastante decaído. Mina, según Aizawa-sensei. Antes de continuar los amigos vieron algo bastante sorprendente en sus dormitorios. Kirishima, ¿pero qué es eso? Gritó aterrado, pues detrás de los dormitorios habían lazos negros extendiéndose de un lado a otro de manera inconsistente. Kaminari, Inei, seguía totalmente descargado. Mina, ¿no tienen un mal presentimiento? Habló con miedo. Kirishima, vamos. Sus amigos comenzaron a correr creyendo que algo malo había pasado. Con el cuerpo totalmente agotado y con bastantes nervios, el equipo avanzó por un lado alistándose para batallar, con la excepción de Kaminari que más parecía caminar por inercia, creyendo que algún villano había atacado, aunque de ser así ya habría sonado una alarma, por lo que era aún más tensa la situación. Llegaron a la zona del patio admirando algo bastante asombroso que hizo tensar hasta de Bakugo. Kaina, así lo haces bien. Animó la bicolor a su pareja que parecía bastante agotado. Ida, Tsutsumi-san, ¿está segura de esto? Habló bastante nervioso al ver lo cansado que estaba su amigo. Kaina, solo estamos viendo su límite, no hay otra manera para hacerlo, o bueno, una manera en la que no atente contra cualquier vida, contestó sin más, restando bastante importancia al peliazul. ¿Uraraka sigue lanzando cosas, de acuerdo? Indicó a la castaña del otro lado del patio con un montón de objetos de diversos tamaños y pesos. Mina, ¿qué está pasando aquí? Gritó sin entender nada. Kaina, vaya, tenemos invitados. Miró a los estudiantes enfocándose en el rubio explosivo que parecía bastante más sorprendido que los demás. Izuku, descansa, ordenó al pecoso que dejó de lanzar esas zarzas oscuras. Izuku, gracias a Dios, murmuró cayendo agotado al suelo. Ochako, ¿estás bien, Deku-kun? Se acercó al chico que sonrió amablemente.
Izuku, no, me duelen las manos, habló aún sonriendo. Ochako, ven, seguramente son tus músculos, ayudó al peliverde a levantarse mientras sus compañeros seguían bastante confusos. Zero, ¿qué está sucediendo?, murmuró confundido. Kaminari, Inei, secundó a su amigo sin entender nada. Kaina, desarrollamos este segundo Kirk que tiene el pequeño conejito. La bicolor se acercó con una sonrisa bastante tranquila. Mina, Midori-kun tiene 2 Kirk. Soltó asombrada, aturdiendo más al rubio explosivo que seguía mirando en dirección del pecoso que estaba siendo tratado por la castaña y el peliazul. Kaina, eso parece, ni él mismo entiende cómo sucedió. Eso le tenía bastante curiosa y si bien quería indagar más entendía que el chico se sentía muy incómodo, así que le dejaría en paz por el momento. Kirishima, creí que eso era imposible. El pelirrojo miró a su compañero, quien parecía bastante agotado. Kaina, bastante improbable mas no imposible. Hasta donde sé hubo un caso en América sobre un tipo con 2 Kirk, pero no sé si fue real. Muchos rumores que era no mejor seguir. Zero, pero exactamente ¿por qué están haciendo esto en el patio? No tenía mucho sentido dadas las instalaciones de UA. Kaina, no me dejan ir libremente por la UA, causaría mucho miedo y él es mi guardia, así que no puede despegar el ojo de mí, así que estamos atrapados en los dormitorios. Soltó un suspiro, no era muy productivo estar allí teniendo toda la UA a disposición, por lo que tiene que entrenar aquí, así que estamos haciendo un recuento de lo que puede hacer con sus lazos negros. Mina, recuento. La bicolor asintió. Kaina, ¿cuánto peso es capaz de soportar? ¿Varía algo? ¿Qué tan lejos es capaz de extenderlo? Necesitamos resolver esas incógnitas antes de comenzar a entrenar de verdad, comentó sonriendo al peliverde, que parecía mucho más aliviado. Kirishima, es increíble, ¿no te parece, Bakubro? Miró a su amigo, que tenía la mirada bastante más seria de lo normal. Bakubro. Del otro lado del patio el peliverde por fin respiraba en paz, bastante animado por todo lo que habían descubierto, y si bien ahora estaba listo para un baño y descansar hasta la mañana siguiente. Izuku, gracias por la ayuda. Uraraka-san, sonrió a la castaña, que soltó un suspiro tensa. Ochako, deberías cuidar más de ti, murmuró con preocupación. Izuku, lamento preocuparlos, sonrió tenso ante la mirada juzgadora de su amiga. Ochako, acabas de volver de prisión, deberías estar descansando más. Se quejó al chico, que seguía sonriendo tenso. Izuku, lo tendré. Se detuvo a mitad de la frase sintiendo una punzada en su nuca. Miró hacia un lado, lugar donde estaba Bakugo con la mirada enojada. Bakugo. El rubio solo se dio la vuelta para irse. Ida, Midoriya-kun. El peliverde volvió en sí mirando a su amigo. ¿Te sientes bien? Izuku, si solo estoy algo cansado, sonrió a su amigo, que parecía preocupado. Lo mejor será ir a descansar, ¿no es cierto? Sonrió tenso antes de levantarse, bastante apresurado. Nos vemos luego. Sin más se retiró, sin contar con que estaba siendo viendo por la bicolor, que parecía bastante preocupada por el chico. Fin del capítulo. Capítulo 44. Una gran preocupación. La sensación en su cuello no se iba, era un dolor punzante que, si bien no era muy fuerte, era bastante molesto, era casi como una indicación de algo malo, solo que aún no podía determinar hacia qué o por qué justamente en estos momentos que estaba solo. Izuku, quizá estoy muy cansado, murmuró soltando un suspiro e ingresando a los dormitorios. Qué ganas de un baño. Con un último estiramiento se dispuso a ir a la zona de los hombres cuando volvió a sentir esa punzada. Siguió esa sensación dándose cuenta del rubio explosivo justamente en la entrada. Bakugo. Katsuki, el rubio avanzó hacia el pecoso, que sentía aún más la punzada. A medianoche en la primera prueba, fue lo único que soltó al estar cerca del peliverde, que lo entendió bastante fácil. Izuku, ¿qué? No, contestó frenando al rubio, que estaba por irse a su habitación. Katsuki, ¿qué mierda quieres decir con no? Soltó con rabia, aumentando el dolor en el cuello del pecoso. Izuku, que no voy a seguirte el juego, contestó con calma a pesar de la incomodidad que sentía. No sé qué es lo que tienes en la cabeza, pero si tienes algo que decirlo solo hazlo, no hace falta una inútil batalla. El rubio apretó los dientes con más rabia. Katsuki, la prisión te volvió idiota, dijo con resentimiento. Izuku, no, la prisión me enseñó bastantes cosas, dijo sin más, se había deshecho del miedo que tenía. ¿Sabes que me tuve que infiltrar a una pandilla de la prisión para saber sobre la fuga? Comentó sin más, avanzando hacia el rubio sin nada de miedo. Ellos fueron bastante desconfiados, pero me enseñaron una que otra cosa y me comentaron uno que otro trabajo que les llevó al tártaro. Aprendí que decir las cosas de frente evita muchos inconvenientes.
desafió al rubio con la mirada quien parecía demasiado oprimido por el pecoso. Katsuki, TSK, nada, se dio la vuelta para seguir su camino más enojado que antes. Izuku, cobarde, murmuró con la mirada aburrida, algo en su interior esperaba que pudieran hablar frente a frente. Katsuki, púdrete Deku. Sin más se perdió por los pasillos dejando al pecoso más calmado. Izuku, me siento mejor, murmuró dejando de sentir aquella punzada. Kaina, ¿cómo para no estarlo, desafiaste a tu acosador? La mujer dijo desde la puerta, había presenciado todo. Izuku, Kaina-san. La bicolor se acercó con una sonrisa bastante orgullosa. Kaina, ¿sabes? Puedes ser muy bueno en la cama pero en cuestión de ser guardia, comentó poniendo rojo al peliverde de la vergüenza, no deberías dejar a tu objetivo sola en el patio, ¿pude escapar? Izuku, yo, la mujer le tomó de las mejillas con ternura. Kaina, así te ves más apetecible pequeño conejito, se acercó para robarle un beso pero se detuvo a unos centímetros de sus labios, tendrás que aguantar cuando volvamos a la habitación, soltó dejando al chico allí que volvía a ponerse rojo solo que esta vez con algo de enojo. Izuku, eso no es justo, murmuró dándose la vuelta viendo cómo la mujer iba hacia la cocina, no me dejes así Kaina-san, con un puchero usó uno de sus látigos y agarró a la bicolor de la cintura. Kaina, Sin más fue arrastrada con poca fuerza hacia el chico que no se retuvo en robarle un beso, Soltó con sorpresa, un movimiento que no esperaba del peliverde. Izuku, así está mejor, sin más dejó libre a la mujer y caminó hacia el baño de hombres, me voy a dar un baño, sin más desapareció por la puerta dejando a la mujer bastante aturdida. Kaina, creo que por fin está siendo totalmente él, murmuró para sí algo confundida, le gustaba que fuera así pero también le gustaba el conejo asustadizo. Si bien el director sabía que su estudiante rozaba con ser un genio, esto lo tomaba por sorpresa, lo cual en sí era un logro que pocos habían alcanzado. Midoriya Izuku demostraba un entendimiento bastante bueno de temas que no había visto y lo más esencial en el entrenamiento mostraba una capacidad de control sobre sus nuevas habilidades que superaban sus expectativas. La manifestación de los quirks era algo muy interesante que le llevó a investigar de más sobre el One for All y tras entender mínimamente lo que estaba pasando estaba más seguro de lo que iba a hacer tanto con Midoriya como con Lady Nagant en el asedio contra los villanos, activos demasiado valiosos para tenerlos únicamente como reserva en las zonas de atrás o ayudando en evacuación. Olmig, ¿esto es prudente director? Comentó con algo de nervios. Nezu, entiendo que tengas miedo de que tu estudiante salga al mundo pero viendo cómo resultaron las cosas en el Tártaro es alguien de confianza, solo debemos darle las suficientes pistas para controlar todo lo que viene, el rubio suspiró sin estar muy convencido. Olmig, ¿es seguro dejar que aprenda así? Siento que debemos guiarlo mejor, no se sentía nada cómodo con dejar al peliverde por su cuenta. Nezu, no es una situación común, ya le resulta bastante difícil al joven Midoriya controlar el One for All de base como para meter más presión, no podemos darnos el lujo de hablar de su Kir dado su trabajo como guardia de Lady Nagant así que debemos dejarlo en manos del joven Midoriya, el rubio soltó un suspiro. Olmig, si hubiera una manera de entrenarlo, murmuró para sí mismo buscando salidas. Nezu, Lady Nagant no solo es una gran francotiradora, también tiene una mente bastante aguda. Cualquiera cosa que el joven Midoriya haga diferente a lo común ella se dará cuenta y puede que resuelva el enigma del Kirk del joven Midoriya, el rubio sonrió tenso. Olmig, ¿no le está dando mucho crédito? El director negó. Nezu, me costó un rato pero por fin logré que la comisión soltara los casos de Lady Nagant para analizarlos y uno de sus casos no resueltos tiene que ver con All for One. El rubio permaneció tenso con la revelación, lo poco que no fue destruidos de este caso fallido deja en claro que estaba bastante cerca de dar con él. Olmig, ¿en serio? El ratón asintió con una sonrisa. Nezu, no es la primera vez que trata con personas con más de un Kirk, puede que llegue a la conclusión de que en el mundo no solo hay un ser que pueda dar y tener múltiples Kirks sino dos. El rubio abrió los ojos con miedo. Olmig, no debimos permitir que esa mujer saliera, soltó llevado por el miedo. Nezu, tranquilízate Toshinori, puede que sea muy capaz pero viendo su manera de actuar está claro que por el momento no ha llegado a esa respuesta, quizá el joven Midoriya supo cómo manejar la situación o quizá aún hay algo que no ha podido descubrir que es crucial para armar el rompecabezas, el rubio no parecía nada calmado. Olmig, ¿debo hacer algo?
murmuró con decisión, no sabía qué debía hacer pero tenía que moverse y evitar que su sucesor siga con esa mujer. Nezu, no creo que debas hacer nada, puede que resulte contraproducente y termines revelando la verdad buscando ocultarla. El rubio suspiró frustrado con las respuestas del director, no temas confiar en Midoriya, Toshinori, él sabrá qué hacer con esta situación. Olmig, no sé yo director, no sé yo, murmuró con miedo, rezando a toda deidad posible que la mujer no supiera este secreto de estado. Fin del capítulo. Capítulo 45. Confianza ciega. En la oscura y solitaria nada Izuku flotaba en completa calma, no habían voces de antiguos portadores a la distancia y nadie a quien ver, por lo menos podían detectar su mano en tal profunda oscuridad y algo de brazo. Aún no comprendía cómo llegaba allí cuando dormía y sinceramente le gustaría conocer el secreto para acceder cuando él quisiera. Dudo que ese secreto te sea revelado, se escuchó a lo lejos la voz suave de la antigua portadora, no es divertido si no terminas aquí por accidente. Izuku, pero sería más fácil si yo, se detuvo a media frase dándose cuenta que estaba hablando, no pensando, ¿eh? Si el primero dijo que esto pasaría al avanzar de tal manera con nuestros planes, frente al pecoso apareció la pelinegra con su sonrisa carismática y tranquilidad de ser, por el momento avanzas bien con los 2 quirks extra. Izuku, espere 2 quirk. La mujer soltó una risa burlancia. Esa sensación de tu cuello no es normal Midoriya, el pecoso pareció bastante asombrado, es el Kirk del cuarto portador, te avisará siempre que haya peligro cerca. Izuku, eso explica lo de Bakugo, murmuró por lo bajo con gracia. Si pronto tendrás los demás, no es lo que queríamos en un principio pero que estuvieras tan cerca de All for One activó las alarmas internas y se accionó todo, el peliverde se mostró sorprendido con esa información. Izuku, ¿hay alguna manera en la cual saber que Kirk es el siguiente en despertar? No quería sorpresas excesivas que le lleven a excusas patéticas. Nosotros estamos ligados a ti por ende a menos que queramos no mostrarás nuestros quirks, el peliverde soltó un suspiro, descuida tu novia no descubrirá el One for All tan fácil, se burló del chico que quedó paralizado. Izuku, ustedes lo saben. Gritó con vergüenza. Bueno, hemos estado viendo tu vida, sabemos lo que ha sucedido aunque tranquilo, el primero evita que veamos de noche, el peliverde soltó un suspiro más tranquilo, aunque quizás debas decirle sobre la verdad de tu Kirk, ahorraría problemas, comentó con amargura. Izuku, pero Olmig dijo. La pelinegra levantó la mano para frenarlo. Toshinori sabe que es muy peligroso el revelar este secreto, nada asegura que el día de mañana te traicionen y vayan a All for One a revelar tu identidad, es una vida solitaria, comentó con tristeza, pero, yo sé que no es del todo correcto esa afirmación. Izuku, ¿eh? La mujer sonrió con ternura al chico. Cuando fue mi momento de tener el One for All no dudé y aparté a mi familia entera, casi le dan ganas de llorar sus decisiones, terminé dejando a mi hijo en un orfanato por miedo a que algo le pudiera pasar y créeme que me arrepentí de por vida. Se acercó y puso su mano en el cabello del pecoso, no quiero que te pase lo mismo, no creo que debas alejar a las personas, puedes confiar en quien quieras para revelar tu secreto pero, miró seriamente al pecoso, atente a las consecuencias de confiar ciegamente en alguien. Izuku, ¿es seguro hacerlo? Habló con algo de temor. No te vuelvas loco y lo digas a los 4 vientos pero si es seguro y más siendo tú, comentó con gracia, al tener el Kirk del cuarto puede ayudarte claro si lo entrenas lo suficiente. Izuku, un detector de enemigos que puedo potenciar para detectar quién pueda mentir. La mujer sonrió con orgullo, pero ¿cómo funciona? Murmuró para sí mismo teniendo una avalancha de ideas. Eso ya lo tienes que averiguar tú, por el momento prepárate en cualquier momento comenzarás a soltar humo como chimenea y flotarás como globo, dijo con una sonrisa antes de darle un ligero empujón que le envió bastante lejos. La luz de la mañana comenzó a filtrarse por la ventana del pecoso que despertaba con muchas preguntas y bastantes ideas para realizar, por un momento casi olvida lo que le dijo la portadora y dónde se encontraba en ese mismo momento. Izuku, tengo que decirle, murmuró para sí mismo bastante decidido, antes que salgan más, siguió murmurando tratando de levantarse, ¿eh? Miró hacia abajo donde estaba la bicolor durmiendo con tranquilidad en su pecho provocando una sonrisa en el pecoso. Kaina, se acomodó mejor abrazando más al pecoso. Izuku, no hay duda, sonrió abrazando más a la bicolor. Kaina, Izuku, murmuró con cariño que derritió el corazón del pecoso. Izuku, Kaina-san, susurró a la mujer que se removió un poco, Kaina-san despierta, siguió susurrando mientras acariciaba la espalda de la mujer, es hora de levantarse. Kaina,
Se removió algo incómoda antes de seguir durmiendo. 5 minutos más, murmuró sin querer despertar. Izuku, arriba, ¿no tienes hambre? La mujer soltó un resoplido con pereza. Kaina, un poco, murmuró sin querer levantarse. Izuku, andando, la mujer abrió los ojos y miró a su pecoso. Kaina, eres cruel, soltó con falso enojo. Izuku, yo preparo el desayuno para compensarte. La mujer sonrió de lado. Kaina, así sí. Sin más dejó libre al pecoso que se levantó de su cama y se estiró en lo que la bicolor se volvía a acomodar para dormir más. Izuku, es tan tierna, murmuró antes de salir de la habitación dejando en paz a la mujer. 9 de la mañana y con el sol pasando por la ventana parecía ser un día perfecto, no había mucho en la nevera por lo cual debía ser creativo para hacer un perfecto desayuno para su novia. Kaina, eres malo, la bicolor se quejó ingresando a la cocina. Izuku, ¿ahora qué hice? La mujer se le notaba enojada. Kaina, te fuiste de la cama, eres mi almohada así que no puedo dormir. El pecoso sonrió bastante enternecido con la mujer. Izuku, lo lamento, ¿qué quieres desayunar? La bicolor le abrazó por la espalda asustando un poco al pecoso. Kaina-san. Kaina, te noto extraño, murmuró en su oído haciendo que se ponga algo rojo. Izuku, tuve un sueño extraño, habló con algo de vergüenza. Kaina, ¿otra vez un motorista raro? El peliverde soltó una risa nerviosa. Izuku, no, puso su mano sobre la de la mujer con cariño, ¿hay algo que debo decirte? Kaina, no sé por qué no me gusta ese tono, soltó con algo de miedo. Izuku, no es nada malo, solo algo a lo que he estado dando vueltas, aseguró con calma. Kaina, ok, dejó al chico y lo encaró, ¿qué es lo que pasa? Izuku, mejor desayunemos y luego hablamos, la mujer asintió con dudas. Tras un buen desayuno la pareja se sentó en la sala con algo de incomodidad, cada que le decían eso a la bicolor era mala señal, siempre fue para matar a alguien muy peligroso o que cruzaba una línea que solo ella podía pasar. Kaina, ¿y bien? ¿Qué tienes en tu cabeza? Preguntó con algo de nervios, sabía que el peliverde no le pediría nada así pero igual estaba asustada. Izuku, en la prisión hiciste bastantes conjeturas sobre mi Kirk, ¿creíste que hice un trato con alguien muy malo? La mujer asintió tensa, bueno, más o menos le atinaste. Kaina, ¿tus padres hicieron el trato? El peliverde negó tenso. Izuku, verás All for One no es el único que existe capaz de dar Kirks. La mujer abrió los ojos bastante asombrada. Kaina, ¿lo conoces? Dijo con miedo, sabía de lo que era capaz ese monstruo. Izuku, estoy destinado a pelear con él, respondió dejando a la mujer bastante más asombrada y aturdida. All for One tiene su contraparte, un hombre con la capacidad de dar su Kirk a una persona. Kaina, tú, ¿no es cierto? El peliverde asintió tenso, pero, ¿cómo? ¿Por qué tú? Izuku, yo nací siendo Kirkless. Comenzó con la mirada baja, cuando estaba en la escuela me crucé con el portador del Kirk contrario a All for One, él me consideró digno de ese poder y me lo dio, desde entonces tengo un poder con muchos misterios que ha pasado por muchos portadores que han caído ante All for One. Kaina, entonces tú eres, el pecoso asintió, por eso no concordaba lo del despertar tardío. Gritó con alegría habiendo resuelto el enigma. Izuku, así es, de hecho el látigo negro y mi punzada en el cuello son quirks de los antiguos portadores que estoy comenzando a mostrar. La mujer detuvo su emoción viendo al pecoso. Kaina, ¿manifiestas los poderes de tus antecesores? El peliverde asintió, entonces eres lo contrario a ese demonio. El peliverde volvió a asentir, por favor dime que tienes muchos quirks para pelear. Izuku, bueno, son 7, la mujer parpadeó incrédula. Kaina, bien, eso no es mucho, murmuró algo decepcionada, bueno, ¿qué más otros poderes tienes? Con una sonrisa estaba claro que iban a pasar horas hablando de ese tema. Fin del capítulo.